Saludos cordiales, psicólogo Pablo Parra y compañeros presentes. Hoy abordaremos un tema de suma importancia para la vida. Mis compañeras Maurima Fares, Angie Rodríguez y quien les habla, Leslie Lora. Hablaremos sobre el trastorno de pedofilia. Espero sea de su agrado y sin más que decir, comencemos. ¿Qué es la pedofilia? La pedofilia es un trastorno psiquiátrico en el que el afectado tiene incitación o placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con niños o jóvenes, con frecuencia entre 8 y 12 años. Puede dirigirse a algunos del sexo contrario del pedófilo o del mismo. Definiciones y características sobre la pedofilia. Según el DSM-5, la pedofilia se define como una parafilia, que es un patrón intenso y recurrente de excitación sexual, fantasías sexuales o comportamientos sexuales, que involucran objetos inanimados, sufrimiento, humillación de uno mismo u otros por niños o por personas no consentidas. Las personas con este tipo de trastornos llegan a efectuar actividades sexuales hacia menores, como exhibicionismo, voyerismo, caricias, frotar los genitales contra un niño, masturbación en presencia de menores, sexo oral y penetración anal o vaginal. Esta atracción sexual empieza en la pubertad y adolescencia. La persona con esta parafilia puede tener al menos 16 años y ser 5 años mayor que su víctima. Características sobre la pedofilia según el DSM-5. El DSM-5 proporciona criterios específicos para el diagnóstico del trastorno de la pedofilia. Esta se caracteriza por 3 principales características. 1. Atracción sexual persistente y recurrente hacia niños prepubescentes. La persona experimenta una atracción sexual intensa y recurrente hacia niños generalmente de 13 años o menos, manifestada a través de fantasías, impulsos sexuales o deseos sexuales. 2. Duración de al menos 6 meses. La atracción sexual hacia niños debe haber persistido durante al menos 6 meses. 3. Malestar o deterioro significativo. La atracción sexual hacia niños debe causar malestar clínicamente significativo. Consecuencias que se presentan ante un abuso infantil a causa de la pedofilia. Es importante tener en cuenta que la pedofilia y el abuso infantil son conceptos diferentes. La pedofilia se refiere a una atracción sexual persistente hacia niños, mientras que el abuso infantil implica la acción de cometer actos sexuales a causar daño físico o emocional de un niño. Las consecuencias del abuso infantil causado por la pedofilia pueden ser profundas y devastadoras para las víctimas y pueden tener un impacto duradero en la vida. Algunas de las consecuencias más comunes del abuso infantil a causa de la pedofilia pueden incluir traumas psicológicos que pueden llevar a trastornos de estrés postraumáticos, de ansiedad, de depresión, problemas de salud mental como los trastornos de ansiedad, trastorno del estado de ánimo, las dificultades en las relaciones interpersonales, que el abuso puede afectar la capacidad de la víctima para formar relaciones saludables y seguras con otros. Clasificación del trastorno de pedofilia según el DSM-5. La pedofilia o paidofilia es un trastorno sexual que está clasificado dentro de las parafilias. Está basado en preferencias de objetivo anómalas. Se refiere a una persona cuya excitación y satisfacción sexual depende a fantasear y participar en comportamientos sexuales atípicos y externos, que pueden involucrar objetos específicos. En este caso, la pedofilia es hacia los niños. Criterios según el DSM-5. Existen 2 categorías. Criterio A. Los comportamientos mencionados anteriormente son recurrentes con una duración a 6 meses. Criterio B. Dificultad para la adaptación en el entorno y en las relaciones interpersonales. El DSM-5 especifica que especificar si el tipo exclusivo, es decir, atracción exclusiva por los niños, y el tipo no exclusivo. Especificar si atracción sexual por el sexo masculino o por el sexo femenino, o también en ambos sexos. Y especificar si es ilimitado al incesto, es cuando no existe un abuso sexual. Identificación de la causa principal para el padecimiento del trastorno de la pedofilia. Para comprender este tema es necesario diferenciar los siguientes conceptos. Pederasta, persona que comete el abuso sexual de menores. Pedófilo, persona que aún no comete el abuso sexual.
Existen varias causas para la identificación de una persona con este trastorno, pero la más común es presentar una conducta normal engañosa. Este tipo de conductas están relacionadas con la psicopatía, es decir, afloran sus deseos más perversos y se camuflan en la sociedad para llegar a la interacción y cometer los abusos. Principalmente son personas cercanas en su entorno, ya sea familiar o de amigos. Se toma en cuenta que la pedofilia no es una orientación sexual. La identificación de un paciente como pedófilo potencial a veces plantea una crisis ética para los profesionales de la salud. Sin embargo, tienen la responsabilidad de proteger a la comunidad de los niños. Los médicos deben conocer los requerimientos de notificación de su estado. El concepto de pedofilia se sustenta en una orientación sexual inapropiada. Por eso, la mayoría de los expertos no creen que estos sentimientos sean curables. Sin embargo, existen dos maneras de abordar este trastorno de pedofilia: la psicoterapia y los fármacos o sustancias. El abuso sexual infantil es un problema social importante que afecta a un gran número de niños y jóvenes en todo el mundo. Bridget Seifert nos dice que si bien no existe un estereotipo establecido, se considera que es un problema mayormente masculino, pero esto no deja de lado a las mujeres. Aunque sea de manera menor, se sabe que existe. Ahora bien, la prevención es día a día en los colegios y en casa, a través del respeto de los límites. Es de suma importancia, pues el dedicar tiempo y atención, el desarrollo de una sana autoestima y la conciencia del propio cuerpo permite a los niños percibir los límites. Para un psicopedagogo, es fundamental observar las conductas del niño y la niña en su rendimiento académico, social y emocional, para así salvaguardar su integridad y prevenir violencia o abuso sexual en las escuelas y en casa.